Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como ya hemos dicho muchas veces en el canal, el segundo tema más importante después de la salvación es el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. De un correcto noviazgo depende un matrimonio estable y así evitar un terrible divorcio y el fracaso en la vida. Por eso, hemos hecho de este triple tema, noviazgo, matrimonio y divorcio, el segundo pilar fundacional del Ministerio Tinajas y el segundo tema fundamental del trabajo pastoral del Ministerio Tinajas. No hay nada más importante en la vida de un pastor. Primero, enseñar a la gente el Evangelio para la salvación del alma en la eternidad. Y segundo, enseñar correctamente a las personas el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio para evitar grandes dolores y fracasos en la vida aquí en la tierra. Por eso, cada poco tiempo tocamos estos temas en el canal. Y hoy lo abordaremos desde el ángulo del famoso y conocido pasaje: Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dividiremos el estudio de hoy en dos partes para su mejor comprensión. En la primera parte veremos que el versículo se repite 3 veces en la Biblia. Primero, en Génesis, Moisés pone las bases del matrimonio. En los Evangelios, el Señor Jesús, con este pasaje, pone el enfoque antidivorcio. Y en Efesios, Pablo, con este versículo, nos habla desde el ángulo de las funciones del matrimonio. Eso es lo que estudiaremos hoy. 3 hombres, 3 enfoques y un versículo. Y en la segunda parte estudiaremos expositivamente el contenido de ese versículo. Es decir, estudiaremos las 3 partes, los 3 mandamientos del versículo para su mejor comprensión y así quede usted perfectamente informado del tema. Como el tiempo corre, entonces entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte del pasaje de hoy. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese pasaje se repite 3 veces en la Biblia, estimado oyente, en Génesis, en los Evangelios y en las cartas. Por algo será. Se repite porque es muy, muy importante. Por eso, en nuestra vocación de ayudar a las parejas, hemos decidido estudiar a fondo hoy este importante pasaje de la Escritura. En primer lugar, donde aparece nuestro pasaje de hoy es en Génesis capítulo 2, versículo 24, con Moisés, donde Moisés dice este famoso versículo para sentar las bases del matrimonio. En primer lugar, vemos que es Dios el que está hablando en el pasaje, y ahí se habla de una cadena, donde vemos que un matrimonio tiene un hijo o una hija, y ese hijo o hija debe hacer lo mismo que sus padres, otro matrimonio. Debe salir del hogar y formar otro hogar. Ese es el mandato bíblico divino. El matrimonio es diseño de Dios, estimado oyente. Por eso Dios pone las bases y los reglamentos, porque Él es el dueño y señor diseñador del matrimonio, y Él, aquí, manda una serie de cosas para el matrimonio. Este es el primer punto, que Dios habla dando mandamientos. En segundo lugar, vemos de forma inferencial en el versículo de Moisés que Moisés habla de hombre y mujer en el matrimonio. No habla de 2 hombres ni 2 mujeres, porque cuando habla de padre y madre, o sea, el matrimonio anterior al del hijo, no habla de 2 padres o 2 madres. Y luego, en segundo lugar, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer, ahí nuevamente se ve que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Está muy claro el mandato bíblico.
2 veces dice Dios en el mismo versículo que el matrimonio es entre hombre y mujer. Hay que ser muy ciego para que los falsos cristianos no vean esta ley de Dios. O sea, queda descartado el mal llamado matrimonio homosexual en la iglesia cristiana. Eso es perversión, es pecado. Todo pastor o sacerdote que sea homosexual, que case a 2 homosexuales, que acepte o predique la permisividad de estas perversiones, que no sean matrimonio entre hombre y mujer, esos son líderes falsos. Todo mal llamado matrimonio homosexual es pecado, es aberración, y esos homosexuales perjudicarán a todo hijo adoptado y lo guiarán en el camino de la perversión, y eso provocará en el niño un conflicto interno de identidad en su ser, y eso es gravísimo ante Dios, porque la Biblia dice que antes de pervertir a un niño, es mejor atarse una piedra al cuello y tirarse al mar, por lo grave que es perjudicar a un niño o dar mal testimonio ante él en estos temas. Así que tengan cuidado los que perjudican a los niños pequeños, porque se las verán con el ser más grande, Dios. El tercer aspecto que vemos aquí en el pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 24, es también inferencial, y es el tema de cómo debe ser un verdadero casamiento ante Dios. Cuando se dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, eso infiere un casamiento. Por lo tanto, toda pareja que no esté casada no puede estar unida, deben separarse, es pecado, les espera el juicio de Dios. Un hombre y una mujer se unen para siempre por medio del matrimonio bíblico, con las condiciones bíblicas, como varias veces hemos enseñado en el canal. La Biblia muestra que para que haya una unidad de hombre y mujer ante Dios en matrimonio, para que Dios valide y una ese matrimonio, debe haber 3 elementos indispensables, bíblicos y universales, y no puede faltar ninguno. El primer elemento es que la pareja hombre y mujer debe estar unida ante una autoridad social, sea la que sea, desde una autoridad civil a una autoridad religiosa. El segundo elemento es que debe haber testigos en la unión matrimonial entre el hombre y la mujer. Y el tercer elemento es que debe haber un compromiso o una promesa matrimonial entre el hombre y la mujer. Sin estos 3 elementos no hay matrimonio ante Dios. Eso sería otra cosa. Será unión libre, será fornicación, será homosexualidad, será lo que sea, pero no será matrimonio sin estos 3 elementos. Así que sepárese de su pareja si usted no está casado correctamente según la Biblia y según esto que le estamos enseñando. La unión libre no tiene estos 3 elementos, estimado oyente. Las aventuras sexuales no tienen estos 3 elementos. Si usted se va a vivir muchos años con alguien por costumbre, eso no tiene estos 3 elementos. Por lo tanto, esa frase, se unirá a su mujer, es una forma inferencial de decir, casamiento correcto ante Dios. Si usted se llama cristiano, usted no puede saltarse estos 3 elementos para estar correctamente unido en matrimonio bíblico. Y el cuarto aspecto, o la cuarta base general que vemos en el pasaje de Génesis con Moisés, es la sexualidad de la pareja. La sexualidad está inferencial en este pasaje cuando dice, serán una sola carne. Pero vemos que la permisividad de esa sexualidad que se nombra en el pasaje viene solo después del casamiento, no antes. Ese es el orden de Dios que vemos aquí. Ahora escuche bien esto. Aunque una pareja se vaya a casar, aunque estén bien seguros de lo que van a hacer, aunque tengan todo preparado, aunque solo falten unos días o semanas para la boda, aunque no haya duda de casamiento, pero, tienen sexualidad antes del matrimonio, esa pareja está manchada, está en pecado, y lo que se funda en pecado no funciona, porque Dios no bendice el pecado. Si usted ha mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio, usted ha roto el orden y la ley de Dios de la sexualidad que está aquí en el orden que Dios pone en este pasaje de Génesis. Usted ha desobedecido, usted ha pecado. Toda sexualidad fuera del matrimonio,
antes del matrimonio o durante el matrimonio con otras personas es pecado. Pero ¿quién hace caso de esto en el día de hoy? ¿Quién? Parecemos ingenuos, parecemos antiguos, parecemos medievales hablando así de este tema de la sexualidad que es solo para después del casamiento. Sin embargo, Dios estableció aquí para el ser humano en Génesis hace miles de años que la sexualidad debe ser así a lo largo de todos los siglos. Por lo tanto, el que rompa este principio, este orden de Génesis, Dios lo juzgará de forma tajante para los que usan la sexualidad fuera del matrimonio o de forma perversa. En las perversas iglesias de hoy, mal llamadas cristianas, se permite la práctica de la sexualidad pecaminosa. Se aceptan pastores homosexuales, se aceptan pastores divorciados y recasados, se aceptan en las iglesias personas en unión libre, se aceptan personas fornicarias, se aceptan personas en adulterio, se acepta el recasamiento entre divorciados, se aceptan personas homosexuales y todo esto contamina la iglesia, aunque en realidad esos lugares no son iglesias, son auténticos antros. Busque la palabra antro en el diccionario y verá lo que queremos decir de estas iglesias y pastores que aceptan todo este desorden de la sexualidad en su iglesia. Por lo tanto, denunciamos desde aquí a todas las iglesias, pastoras, pastores y sacerdotes que permiten la inmoralidad sexual en sus iglesias. La sexualidad, dice aquí, es un invento de Dios, un regalo de Dios. Tiene un orden dado por Dios y solo es para el matrimonio, dice Dios, como vemos en este pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahora, habiendo dicho esto de Moisés, pasemos a ver el pasaje de hoy en los Evangelios. El Señor Jesús dice: Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es el mismo pasaje de Génesis. Eso lo dice en Mateo capítulo 19, versículo 5 y en Marcos capítulo 10, versículo 7, en un contexto antidivorcio. En este versículo, Jesús le tapa la boca con este pasaje a sus opositores divorcistas, diciéndole que en Génesis hay un contundente argumento en contra del divorcio. El argumento de Jesús es que, por causa del pecado de Eva, Adán no se divorció de Eva, no pidió otra mujer a Dios. Dios no le dio otra mujer a Adán, ni Dios habló de divorcio en esa circunstancia. Por eso Jesús dijo: no era así en el principio. ¿Se había fijado en esto, estimado oyente? Jesús les dice que, si el divorcio fuera permitido por Dios, ya en la caída de Edén hubiera sido la ocasión ideal para defender y establecer el divorcio como ley cuando alguien hace algo muy grave contra su cónyuge. En este caso, algo aún más grave que un adulterio es la rebelión frontal contra Dios y la desobediencia de su palabra como hizo Eva. Sin embargo, no hubo divorcio. Ni siquiera se nombró el divorcio en Génesis. Eva cometió un pecado múltiple muy grave: rebelión a la autoridad, desobediencia a la ley de Dios, anheló ser como dioses, independencia de su marido, oír al diablo, o dicho de otra manera, se fue con otro, porque se puso a dialogar lo que no debía dialogar con otro, y ese otro le engañó, con lo cual todo esto es gravísimo de parte de Eva. ¿Qué es más grave, estimado oyente? ¿Esto que hizo Eva contra Dios y su esposo o el adulterio? ¿Le parece poco pecado lo que hizo Eva? Sin embargo, el Señor Jesús, que era el que estaba con ellos en Génesis, recuerde que el Señor Jesús es el creador del hombre y la mujer, por lo tanto, era Él el que se paseaba con Adán y Eva a la brisa de la tarde. Sin embargo, el propio Jesús, creador de Adán y Eva, no muestra ninguna defensa del divorcio por muy grave que haya sido el pecado de Eva en Edén. Los necios pastores, pastoras y sacerdotes de hoy, modernos fariseos divorcistas, deberían remitirse a Génesis como manda el Señor Jesús para ver que, aun habiendo un pecado tan grave, eso no justifica ningún divorcio.
Dios no le dio a Adán otra Eva, ni Eva pidió otro Adán. Así que Eva pudo haberle pedido a Dios otro Adán. Sin embargo, en las tres partes, en los tres personajes de esta terrible acción de Edén, ni por asomo ninguno nombra el divorcio, ni Dios, ni Adán, ni Eva. ¿Se había fijado? Así que Jesús en este pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 5, o Marcos capítulo 10, versículo 7, usa el pasaje de Génesis, el mismo pasaje de Moisés, para ir en contra del divorcio, tapándole la boca a los fariseos divorcistas que buscaban cualquier pretexto para divorciarse de sus mujeres. Nosotros hacemos lo mismo que Jesús con los divorcistas de hoy. Les tapamos la boca. Los divorcistas de hoy son como los fariseos de duro corazón del tiempo de Jesús. Siempre están buscando una salida para tener otra cama. Así que el modelo que vemos en Génesis hace unos 6.000 años atrás, actualizado por Jesús hace unos 2.000 años atrás, es el modelo actual, también para el día de hoy, en la Iglesia. Nada ha cambiado, estimado oyente divorcista. El modelo de Génesis es este. Punto número 1. Por muy grave que sea el pecado de un cónyuge, no se permite el divorcio. Y punto número 2. En la frase de Génesis que usa Jesús, se unirá a su mujer, no hay excepciones ni se nombra que pueda haber desunión de su mujer después. Este doble argumento inferencial es contundente. Por eso con este pasaje Jesús descarta el divorcio. Los que se divorcian siempre son los perdidos, los inconversos, los religiosos, los de duro corazón. Esos se divorcian o buscan la nulidad porque solo buscan otra cama legal. Son como brutos animales irracionales a los cuales les espera el fuego eterno. ¿De qué les servirá luego a usted haber tenido 100 camas el día del juicio? Cada cama será para usted de mayor condenación. Piénselo. Y el tercer lugar donde se menciona la frase de hoy, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne, lo dice Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 31, hablando del matrimonio. ¿Se da cuenta qué amplitud de enfoque tiene este pasaje de hoy? Pablo dice que la unidad matrimonial entre un hombre y una mujer es como la relación que tiene la Iglesia con Cristo o Cristo con la Iglesia. Por lo tanto, aquí también se descarta el divorcio, porque Cristo nunca se divorcia de su Iglesia. Fíjese muy bien, estimado oyente, lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, para completar lo que decimos aquí. El pasaje parafraseado dice: aunque nosotros, la Iglesia, o sea, la esposa de Cristo, le fuéramos infieles, Él, o sea, Cristo, el esposo, permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto, en otras palabras, implica no al divorcio, sino fidelidad a pesar de la infidelidad. ¿Qué divorcista puede derribar este argumento teológico contundente, estimado oyente? Las personas falsamente llamadas cristianas, que buscan el divorcio por infidelidad, o los pastores y sacerdotes que fomentan el divorcio por infidelidad, deberían meditar este versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, que es el modelo a seguir de un matrimonio. Así que Pablo dice que, aun por infidelidad de la esposa, o sea, la Iglesia, Cristo el esposo siempre permanecerá fiel porque no puede negar su compromiso que hizo un día con su amada la Iglesia. De la misma manera, estimado oyente, cuando en un matrimonio hay infidelidad, si se llaman cristianos, el cónyuge ofendido debe permanecer fiel. Por eso denunciamos, combatimos, refutamos y siempre derribamos a todo falso pastor o pastora o sacerdote que fomenta el divorcio, porque aquí, entre el pasaje de Efesios capítulo 5 versículo 31, junto con el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, cuando juntamos ambos pasajes, vemos que no hay la más mínima posibilidad de divorcio,
porque Cristo es el modelo con su iglesia que, a pesar de la infidelidad de la iglesia, Cristo no se divorciará jamás de ella. Los divorcistas deberían seguir este modelo. Toma nota, estimado pastor o sacerdote divorcista, que engañas a la gente y la llevas contigo al infierno eterno. ¿No sabes la que te espera, pastor divorcista o sacerdote perverso, que te tomas la atribución que Dios no te da de anular un matrimonio o fomentar el divorcio? Falsos. Romanos capítulo 3, versículo 8 dice a estos divorcistas: la condenación de estos es justa. Y nosotros decimos amén. Por lo tanto, cualquier divorcista tipo calvinista reformado, adventista, pentecostal, mesiánico, judío, unicitario, testigo o católico romano, todos estos que son divorcistas van camino de la condenación eterna. La verdadera esposa de Cristo, la verdadera iglesia, no enseña la permisividad del divorcio ni acepta el recasamiento del divorciado, porque Cristo, el esposo, nunca se divorció de su iglesia. Por lo tanto, toda iglesia que permite o enseña el divorcio y el recasamiento del divorciado, eso es una señal inequívoca de que no es la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia toma el modelo de matrimonio que hay en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 y el modelo de Génesis dicho aquí por Pablo. Bien, hasta aquí entonces con todo el detalle posible de la primera parte del mensaje. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte del mensaje. El pasaje de hoy tiene 3 mandamientos. Entremos entonces en el primer mandato. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es el mandamiento. Pero, para que alguien pueda cumplir ese mandamiento de dejar de vivir con sus padres, antes, esa persona que se va a casar debe cumplir ciertas condiciones. Punto número 1 del primer mandato. Si usted se llama cristiano, pero no está convertido por medio del Evangelio, usted no puede dejar a su padre y a su madre para unirse a una mujer porque fracasará su matrimonio. Sin conversión no hay verdadero matrimonio. Tarde o temprano, más temprano que tarde, ese matrimonio fracasará y usted pondrá en vergüenza a sus padres por volver a casa de ellos habiendo fracasado. Punto número 2 del primer mandato. Si usted no está maduro bíblicamente hablando, no puede dejar a su padre y a su madre porque fracasará en esa nueva relación. Si usted no guía su vida ni madura su vida con los principios bíblicos, usted fracasará al unirse a una mujer por inmaduro e ignorante. Toda pareja o persona que no está madura ni formada bíblicamente hablando en el matrimonio, ni usa la Biblia para su matrimonio, ese matrimonio fracasará seguro. Lo han visto nuestros ojos 1000 veces en nuestra consejería pastoral. Punto número 3 del primer mandato. Si una pareja que piensa unirse en matrimonio no ha pasado las alarmas y los filtros bíblicos, no puede dejar a sus padres y unirse a otra persona porque fracasará en esa relación y, como dijimos, avergonzará y dará gran dolor a sus padres y eso es pecado. Punto número 4. Usted no puede dejar a su padre y a su madre para unirse a una mujer en matrimonio si usted no tiene medios económicos suficientes para mantener un matrimonio. El varón no puede hacer trabajar a la mujer fuera de casa. Se lo repito. El varón no puede hacer trabajar a la mujer fuera de casa. Todo varón que no puede sostener a una mujer no debería casarse. La mujer no debe trabajar todo el día fuera de casa. Así que todo hombre que no puede sostener a una mujer, no deje a su padre o a su madre, quédese en casa. En otras palabras, no se case, porque matará el matrimonio si ella tiene que trabajar todo el día y luego, para colmo, si vienen los hijos, ni le cuento. Eso será la ruina total del matrimonio por haberse casado saltándose este punto importante. No se case, estimado oyente, no se case si no tiene medios suficientes para mantener una esposa.
El principio financiero de Génesis, como otras veces hemos dicho en el canal, es que si usted no tiene jardín, no puede tener Eva. Adán primero tuvo un buen jardín para luego poder tener Eva. Dios le dio primero el jardín a Adán y luego le dio a Eva. Por lo tanto, toda Eva debe abrir los ojos y no casarse con un Adán si Adán no tiene un buen jardín y tiene que hacer trabajar como esclava a Eva. Si usted tiene Eva, pero no tiene jardín, ambos están en pecado, están rompiendo el orden bíblico, porque el principio de Génesis es tener un suficiente jardín para poder mantener una Eva. Haga caso de estos dos principios de Génesis, estimado oyente, y le irá bien. Punto número 5 del primer mandato. Usted no puede dejar a su padre y a su madre si sus padres no pueden vivir solos y no pueden mantenerse solos. En este caso, usted no puede dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer porque sería deshonrar a sus padres dejándolos desprotegidos y abandonados. Usted no puede casarse si no deja asegurados a sus padres. Punto número 6. Si un joven deja a su padre y a su madre, luego, escuche bien, no puede dejar a su mujer. A los padres sí se los deja por mandato divino, pero al cónyuge no se lo deja precisamente por mandato divino. Fíjese la paradoja. Por un lado, Dios manda que se deje a los padres, pero por otro lado, Dios no permite que se deje al cónyuge. ¿Se había fijado? Así que si se casa, no puede dejar, no puede abandonar a su cónyuge. El casamiento es para toda la vida. Si no, no se case. Y punto número 7 del mandato de Génesis, vemos que el pasaje infiere también que el hombre dejará de convivir con sus padres y se unirá a su esposa. Aprovechamos para decir de este tema que el convivir en la misma casa con los padres estando recién casado es pecado. La pareja debe estar apartada de los padres y vivir independientes. Primero, para que no haya intromisión en la nueva pareja por parte de nadie. Y segundo, la intimidad de la pareja demanda soledad y libertad de movimiento y no que los padres anden por el medio. Por lo tanto, la nueva pareja no puede vivir en la misma casa con los padres. Eso es pecado. La Biblia dice, dejará. Ahora, también es cierto que se puede estar muy lejos físicamente de los padres, pero continuar todavía dependiendo de los padres de manera emocional y económica. Y eso también es pecado. No puede haber intromisión de los padres en la pareja, ni la pareja depender de los padres. Debe haber total independencia. Por eso, el tiempo de soltería en casa de los padres es para que los padres enseñen y preparen bíblicamente a sus hijos o hijas para el matrimonio. Pero eso no se hace en el día de hoy, ni tampoco se hace en las iglesias. No se prepara a las parejas. Y lo que se enseña en las iglesias como preparación prematrimonial está demostrado que no vale de nada, porque la gente fracasa en el matrimonio. Bien, todo esto en cuanto al primer mandato. Dejará a su padre y a su madre. Entremos ahora en el segundo mandato del pasaje, que dice, se unirá a su mujer. Ese es otro mandato. Punto número 1. El mandamiento, si se fija bien, es unirse a su mujer. No dice unirse a sus mujeres. Por lo tanto, la poligamia, la bigamia, los amantes o las queridas quedan descartadas. Son todo pecado. El mandamiento es tan claro que lo entiende un niño. El matrimonio es para que se una un hombre con una sola mujer, no un hombre con varias mujeres, como hay por ahí en religiones falsas, o como hay por ahí la costumbre africana o latinoamericana de unirse oficialmente a una esposa y luego tener varias queridas. Eso es pecado. Si usted es un machista que me está escuchando, que se ha unido a varias mujeres, a usted le espera el juicio de Dios. El mandato bíblico es unirse en matrimonio a una sola mujer. Y ya tiene bastante trabajo con una sola mujer, por cierto.
¿Para qué unirse? ¿Para qué tener varias mujeres? ¿Solo para tener varias camas? Pues tenga más camas con la única mujer que tiene. Mire qué sencillo. Si una persona se casa estando divorciado, eso es tener varias mujeres, lo cual es adulterio. Todo lo que vaya más allá de tener una sola esposa es tener varias mujeres. Es pecado, es ir contra este mandamiento de tener una sola mujer. Así que, estimado machista inmoral latinoamericano, olvídese de las mujeres, céntrese solo en su mujer, porque si no, le espera el juicio de Dios y usted derramará lágrimas de horror cuando vea la santidad de Dios frente a su perversión animal. Ya lo dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Son como brutos animales irracionales, nacidos para destrucción de su alma y perecerán por su propia perdición. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Cada uno prometió ser fiel el día del casamiento. Por lo tanto, si tiene otras mujeres o tiene un amante, usted va camino de la condenación eterna por mentiroso a su promesa y adúltero a su pacto matrimonial, excepto que usted rectifique por medio de este mensaje y se convierta por medio del Evangelio. Y el tercer mandato de nuestro análisis expositivo del pasaje de hoy dice: serán una sola carne. Una sola carne no es solo cuerpo con cuerpo, no, sino que eso significa un solo ser, un solo sentir, una sola meta, una unidad. Porque, ¿qué pasaría cuando la pareja no puede ser una carne física, no puede tener intimidad? ¿Dejan entonces de ser una sola carne? No. Entonces, ¿qué significaría ser una sola carne? Bueno, ya lo hemos dicho, Jesús mismo, el cual inventó esta frase de Génesis, lo explica en Marcos capítulo 10, versículo 8, donde dice que eso de ser una sola carne es una expresión que quiere decir ser uno, una unidad total. Ser uno es más que unidad físico-genital, porque como usted sabe, se puede tener unidad físico-genital, pero no haber con la otra persona ninguna unidad total. O sea, eso es animalidad. Los animales se unen, pero no son uno. ¿Ve la diferencia? Por eso Jesús manda que el matrimonio sea una unidad total, no solo física. Debe ser una unidad espiritual en doctrina y conversión, si no, es yugo desigual. Debe ser una unidad de alma, o sea, unidad de proyectos de vida, unidad de metas, unidad de ideas, unidad de coordinación de acción, unidad en el manejo del dinero, unidad de crianza de los hijos, unidad en trabajo armonioso y, por último, la unidad física sexual como resultado hermoso, como la corona de la relación, como la guinda de la unidad espiritual y del alma. La unidad íntima, plena de espíritu, alma y cuerpo es solo un privilegio maravilloso que Dios dio para el matrimonio. Eso es vivir una sola carne. Ahora, ¿quién vive esto? ¿Usted lo vive en su matrimonio? ¿Usted tiene unidad plena en espíritu, alma y cuerpo con su cónyuge? ¿O es usted solo un machista que busca la unidad genital como un animal? O quizás es usted una dama que chantajea o se aprovecha de la sexualidad para conseguir cosas de su marido o simplemente lo aguanta para que no la eche de casa. Qué triste es decir esto, pero sucede. Una sola carne se ha convertido hoy en día en todo menos en el propósito de Dios. Una sola carne se ha convertido en un negocio. Una sola carne se ha convertido hoy en libertinaje. Se ha convertido en chantaje. Una sola carne se ha convertido en diversión. Una sola carne se ha convertido en el único elemento para casarse. Pero, escuche bien esto, estimado oyente. Si usted está en una iglesia con un pastor o pastora recasado, usted está siendo cómplice del pecado de ellos. Márchese de ahí. Así que, todos los inmorales que me escuchan, todos los fornicarios, todos los aventureros inmorales, todos los adúlteros de aventuras o recasados, todos en unión libre, todos los homosexuales o lesbianas, todos los pervertidores de niños, todos los libertinos, escuchen bien esto. Un día, su libertinaje será su vergüenza, su horror y su dolor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que Dios juzgará
a todos estos. Así que prepárese. Ahora, redirigiendo el mensaje relacionado con el tema de hoy, decimos que si usted ha fracasado en su noviazgo por haber elegido a quien no debía, eso fue pecado. Si usted está en un matrimonio fracasado por haberse casado con quien no debía, eso es pecado. Si usted ya está en un divorcio o se ha divorciado, eso es pecado. Si usted está en una unión libre siendo soltero o siendo casado, eso es pecado. Si usted es homosexual o vive una vida de libertinaje, eso es pecado. Si usted se ha recasado nuevamente siendo divorciado, eso es adulterio, eso es pecado. Si usted en el tiempo de noviazgo no hizo caso de la conciencia, no usó la razón, ni escuchó el consejo de los demás, ni tuvo en cuenta el fracaso de los demás, y no consultó la palabra de Dios y se acostó con su novio, eso es pecado. Todos estos pecados lo llevan a usted a la condenación eterna, estimado oyente, porque sus pecados están aún vigentes sin perdonar. Y si usted se muere con esos pecados sin perdonar, usted irá a la condenación eterna. No importa que vaya a una iglesia todos los días, no importa que usted haya hecho una oración de fe, no importa que el pastor o sacerdote lo haya incitado a usted a divorciarse o recasarse, no importa que usted haya pedido perdón a Dios. Por cierto, pedir perdón a Dios no le perdona los pecados. No importa que usted se haya bautizado, porque nada de esto le salva ni le perdona los pecados. Si el Señor hoy le quitara la vida, usted aparecerá en la cárcel eterna por todos esos pecados cometidos desde su juventud, en su noviazgo, en su matrimonio y en la actualidad. Por lo tanto, para que todos estos pecados sean perdonados en su vida, usted debe convertirse correctamente por medio de los 4 pasos que Dios manda y que están concentrados en 2 puntos en Marcos capítulo 1, versículo 15. 4 pasos en 2 requisitos. 2 requisitos, 4 pasos. Los 4 pasos de los 2 requisitos de Dios para perdonar sus pecados y librarlo de la condenación eterna son estos. Preste atención, apúntelos y obedézcalos. Primer paso. Usted debe reconocer de forma concreta sus pecados cometidos desde su juventud. Usted debe reconocer sus pecados de inmoralidad. Debe reconocer sus pecados de hacer las cosas sin pensar. Debe reconocer sus pecados de no hacer caso a la conciencia. Debe reconocer ante Dios sus pecados de relacionarse con quien no debía en el noviazgo. Debe reconocer sus pecados de casarse con quien no debía. Debe reconocer su pecado de fracaso matrimonial. Debe reconocer su pecado de mal testimonio. Debe reconocer su pecado de divorcio si lo hubo, y su pecado de adulterio si usted se ha vuelto a casar estando antes casado. Todo esto usted debe reconocerlo de forma detallada ante Dios el juez para ser perdonado. Este es el arrepentimiento correcto. Hágalo tal cual se lo decimos. Segundo paso, usted debe reconocer que merece recibir la justicia divina. Si usted no reconoce esto ante Dios, que usted merece la justicia divina por sus pecados, usted no será perdonado. No es suficiente solo con confesar los pecados, como se dice por ahí. No es suficiente solo con arrepentirse, como dicen por ahí, sino que usted debe reconocer que merece la justicia de Dios. Tercer paso para ser perdonado y salvo. Usted debe reconocer que en la cruz, el Señor Jesús, el hombre inocente, recibió la justicia divina que usted merecía recibir por sus injusticias en el noviazgo, matrimonio, divorcio y recasamiento. Sus pecados demandan la justicia de Dios, y esa justicia la recibe el Señor Jesús por usted en la cruz. Sin justicia no hay perdón, y esa justicia ya se hizo en la cruz. Por lo tanto, para que usted sea perdonado por medio de esa justicia, usted debe reconocer que la justicia que usted merecía la recibió el Señor Jesús. Y el cuarto paso que usted debe dar, después de reconocer sus pecados, después de reconocer que usted merece la justicia divina, y después de reconocer que el Señor Jesús recibió la justicia divina, ahora usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. ¿Y cómo es eso de apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús? ¿Cómo? Bueno,
Como tantas veces hemos dicho, creemos que la mejor ilustración para que usted comprenda esto de apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús es como si usted tuviera un brazo de goma capaz de extenderse 2000 años atrás hasta el Calvario y allí tomar la justicia caída sobre el Señor Jesús, traerla y hacerla suya. Eso es apropiarse por la fe de la justicia del Hijo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es tomar la justicia de la cruz para uno por medio de la fe. El segundo requisito que pone el Señor Jesús en Marcos 1:15. Ahora, cuando usted va a su habitación y allí en el secreto de su habitación, descalzo y de rodillas, si su salud se lo permite, y usted obedece todo esto que le hemos dicho detalladamente punto por punto, requisito por requisito, paso por paso en ese orden, entonces tengo una buena noticia. Dios le dará el perdón de todos sus pecados y le dará la entrada un día al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, porque la palabra de Dios es profunda como el mar e interminable como un océano. Pero con lo dicho hoy es suficiente para su enseñanza y reflexión. Ahora, para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o si usted quiere hacer una donación al ministerio, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad expositiva del tema el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.